¿Podría un corazón resguardado durante 2 décadas tras los muros de la pérdida atreverse a sentir de nuevo el embate de una marea desconocida, justo cuando el otoño de la vida teñía de ocres y grises el paisaje del alma? El olor a salitre y a guiso de pescado recién hecho impregnaba cada rincón de Anosa Casa, la pequeña casa de comidas que Elena regentaba en aquel pueblo marinero de la Costa da Morte, donde el Atlántico rugía con una fuerza ancestral. A sus 63 años, Elena se movía con la eficiencia serena de quien ha encontrado en la rutina un refugio. Su cabello, otrora azabache como las noches sin luna sobre el mar, era ahora una elegante amalgama de plata y nieve, recogido casi siempre en un moño práctico del que se escapaban mechones rebeldes, acariciados por la brisa constante que barría la costa gallega. Sus ojos de un cálido color avellana habían visto demasiado. La alegría de un amor joven, la angustia de una espera sin fin cuando el mar se tragó a su Choán, su marido pescador, hacía ya más de 20 años, y la soledad resignada de criar a un hijo que ahora vivía lejos, en la bulliciosa Madrid, con visitas tan esporádicas como los días de sol en pleno invierno gallego. Cada mañana, el ritual era el mismo: abrir los ventanales de madera que miraban al puerto, sentir el frío húmedo en la cara, escuchar el lamento de las gaviotas y el murmullo de los marineros preparando sus aparejos. Luego la cocina se convertía en su santuario: el crepitar de la cebolla en el aceite de oliva, el aroma del pimentón, el hervor lento del caldo. Sus manos, fuertes y capaces, acostumbradas al trabajo duro, se movían con una destreza que era casi una danza. Pero bajo esa capa de pragmatismo y resiliencia latía un corazón generoso, aunque receloso, temeroso de volver a ser vulnerable. La autosuficiencia se había convertido en su coraza, una que a veces rozaba el aislamiento. Fue a finales de un otoño especialmente ventoso cuando apareció Mateo. Un hombre alto, de 66 años, aunque ligeramente encorvado, como si llevara el peso de muchas mareas sobre los hombros. Su pelo canoso, revuelto por el viento, y una barba corta y cuidada enmarcaban un rostro curtido por el sol y la intemperie. Sus ojos azules, profundos y a menudo velados por una melancolía serena, parecían haber contemplado incontables horizontes. Se instaló en una pequeña casa alquilada al final del pueblo, cerca del viejo faro ahora automatizado. No hablaba mucho, pero su presencia era tranquila, como la de una roca que ha resistido 1000 tempestades. Mateo comenzó a frecuentar Anosa Casa. Comía solo, en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver el ir y venir de los barcos. Pedía platos sencillos, un caldo gallego, un pescado a la plancha, y pasaba largos ratos observando el mar o dibujando en un cuaderno gastado con una concentración que intrigaba a Elena. Intercambiaban pocas palabras, saludos corteses, algún comentario sobre el tiempo. «El mar está bravo hoy, Elena», decía él con su voz grave y pausada. «Sempre está por estas datas, Mateo», respondía ella, volviendo a sus quehaceres. Pero en esas miradas furtivas, en esos silencios compartidos, mientras el único sonido era el del viento y las olas, comenzaba a tejerse un hilo invisible de curiosidad mutua. Un martes, la lluvia arreciaba con furia, una cortina de agua que borraba el horizonte. El mar rugía, golpeando el espigón con una violencia que hacía temblar los cristales. Mateo fue el único cliente que se atrevió a salir. Elena le sirvió una taza de caldo humeante. «Parece que o mundo se vai a acabar fora», comentó Elena, más para romper el silencio que por otra cosa. Mateo sonrió levemente, una sonrisa que iluminó sus ojos melancólicos. «El mar siempre tiene la última palabra, ¿verdad? Pero también guarda las historias más hermosas». Ese día hablaron. De libros antiguos que ambos amaban, de viajes que él había hecho como cartógrafo marino, documentando costas lejanas, de la belleza austera de aquella tierra gallega que a él tanto le recordaba a otros confines del mundo. Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió una calidez en el pecho, una chispa olvidada que pugnaba por encenderse. Descubrió en Mateo a un hombre culto y sensible, con una forma poética de ver el mundo que la conmovía. Él, a su vez, pareció encontrar en la serenidad de Elena un puerto seguro. Los días siguientes sus encuentros se volvieron más frecuentes, menos casuales. Mateo ya no solo iba a comer, a veces aparecía por la tarde con la excusa de un café y se quedaban charlando mientras Elena preparaba las comandas de la noche.
Empezaron a dar paseos por la playa cuando el tiempo lo permitía, recogiendo conchas que el mar había pulido hasta convertirlas en pequeñas joyas o trozos de madera a los que las olas habían dado formas caprichosas. Mateo le contaba historias de faros solitarios donde había pasado temporadas, de la inmensidad del océano bajo un cielo estrellado. Elena, poco a poco, fue abriendo las compuertas de su pasado, compartiendo recuerdos de Joan, de la infancia de su hijo, de las pequeñas alegrías y tristezas de la vida en el pueblo. Hacía tanto tiempo que no sentía esta calma, le confesó un día a su amiga Carmen, mientras tomaban un café en la cocina de Anosa Casa. Carmen, viuda también, una mujer extrovertida y de buen corazón, la miró con ternura. Elena, miña rula, xa era hora. Ese home ten algo especial nos ollos, déxate levar. Y Elena, con el miedo pellizcándole el alma, pero con un anhelo aún más fuerte tirando de ella, se dejó llevar. Sentía como su corazón, cerrado durante tanto tiempo, se abría de nuevo, como una flor tardía que se atreve a desafiar la llegada del invierno. Mateo, a pesar de una sombra de tristeza que a veces cruzaba su mirada, se permitía ser feliz. Le regaló un dibujo del faro, capturando la luz melancólica del atardecer con una maestría sorprendente. Reían juntos, con la espontaneidad de dos adolescentes, y Elena se descubrió rejuvenecida, ligera. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y violetas, sentados en su banco favorito frente al mar, Mateo tomó la mano de Elena. Sus manos, grandes y curtidas, eran sorprendentemente suaves. Elena, dijo él, su voz apenas un susurro por encima del rumor de las olas. Me gustaría, si tú quisieras, que compartiéramos más que estos paseos, que compartiéramos la vida que nos quede. Ella lo miró, sus ojos avellana brillando con una mezcla de alegría y temor. La propuesta no era de matrimonio formal, no a esas alturas, sino algo más profundo, un compromiso de almas. Sí, Mateo, sí quiero, respondió, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una lágrima que sabía sal y a esperanza. Decidieron que Mateo se mudaría con ella a la casa anexa al restaurante que llevaba años vacía. Lo celebraron con una cena íntima en Anosa Casa. Solo Carmen fue invitada. Brindaron con un vino albariño, y la pequeña cocina se llenó de risas y de la promesa de un futuro compartido. La felicidad parecía completa, un regalo inesperado en el otoño de sus vidas. Sin embargo, poco después de esta decisión, Elena comenzó a notar pequeñas cosas. Mateo a veces parecía más cansado de lo habitual, una fatiga que no se correspondía con el esfuerzo realizado. En ocasiones, una tos seca y persistente interrumpía sus frases, una tos que él intentaba disimular con carraspeos o un sorbo de agua. Cuando ella le preguntaba, él siempre tenía una excusa: el aire húmedo, un catarro mal curado. Pero una inquietud sutil, como una niebla mañanera, comenzó a instalarse en el corazón de Elena. Una noche, la lluvia golpeaba con suavidad los cristales. Estaban en la pequeña sala de la casa de Elena, junto al calor de la chimenea. Mateo había estado trabajando durante días en la restauración de una vieja carta náutica de la Costa da Morte, un mapa amarillento y frágil que había encontrado en un anticuario. Con pulso de artista, había repasado las líneas de la costa, los nombres de las ensenadas, los peligrosos bajos rocosos. «Mira, Elena», dijo, extendiendo la carta sobre la mesa de madera. Su mano temblaba ligeramente al señalar diferentes puntos. «Aquí fue donde nos encontramos aquel día de tormenta, ¿recuerdas? Y este es nuestro banco, desde donde vemos morir el sol». Con un lápiz fino, había marcado esos lugares con pequeñas estrellas doradas. Elena sonrió, conmovida por el detalle. Pero entonces, Mateo deslizó la carta hacia ella y, con una expresión que mezclaba un amor infinito y un dolor profundo, sacó de un sobre una nota doblada. «Hay algo más que quiero que veas en este mapa, Elena. Algo que debí decirte antes». Su voz era apenas audible. Ella tomó la nota con manos temblorosas. Al desdoblarla, reconoció la caligrafía elegante de Mateo. «Mi querida Elena», comenzaba, «este mapa muestra los tesoros que he encontrado contigo, pero también esconde una tormenta que llevo dentro desde hace tiempo. Hace un par de años me diagnosticaron una enfermedad pulmonar progresiva, fibrosis pulmonar idiopática. Le llaman los médicos. Una sentencia sin apelación. El tiempo que me queda es limitado. No te lo dije antes porque no quería empañar la alegría de nuestro renacer, de estos meses que han sido los más luminosos de mi vida. Quería vivir plenamente contigo cada instante, sin la sombra de la enfermedad acechando desde el principio. Perdóname por este silencio, mi amor.
No sabía cómo compartir esta carga sin robarte la felicidad que tanto mereces. El mundo de Elena se detuvo. Las palabras danzaban ante sus ojos, borrosas por las lágrimas que empezaban a nublar su visión. El crepitar del fuego, el sonido de la lluvia, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Levantó la vista hacia Mateo. Él la miraba con una vulnerabilidad que le encogió el alma. «Mateo», susurró, la voz rota. Un torbellino de emociones la sacudió. Incredulidad, un dolor agudo que le oprimía el pecho, una punzada de rabia por el secreto guardado, pero todo ello rápidamente ahogado por una oleada de compasión y un amor que se sentía más inmenso que nunca. Se levantó y lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo del destino, de la enfermedad, del tiempo. Él la estrechó entre sus brazos, escondiendo el rostro en su cabello. «Perdóname, Elena, perdóname», repetía él. «No hay nada que perdonar, meu amor», dijo ella, acariciándole la espalda. «Lo único que importa es que estamos juntos ahora, y viviremos el tiempo que tengamos, juntos». Aquella noche hablaron durante horas con una honestidad desgarradora. Mateo le explicó los detalles de su enfermedad, las visitas médicas que había hecho en secreto, sus miedos. Elena escuchaba, lloraba, preguntaba, pero sobre todo amaba. Decidieron que no permitirían que la enfermedad dictara sus días. Lucharían por la calidad de cada momento, por la intensidad de cada caricia, de cada palabra. Los días que siguieron fueron agridulces, teñidos por la conciencia de la fragilidad de su felicidad. Cada amanecer compartido era un regalo, cada paseo por la playa, aunque ahora más cortos y lentos, una joya preciosa. Mateo, a pesar de su creciente debilidad, se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad. Seguía dibujando, aunque sus manos temblaban más a menudo. Le leía poemas de Rosalía de Castro a Elena, su voz a veces quebrada por la tos, pero siempre llena de ternura. Una tarde, Elena lo acompañó a una consulta con el doctor López en la ciudad cercana. El médico, un hombre amable pero directo, confirmó la rápida progresión de la enfermedad. No había mucho que hacer, salvo cuidados paliativos para aliviar los síntomas. La vuelta al pueblo fue silenciosa, cada uno perdido en sus pensamientos, pero sus manos entrelazadas eran un ancla en medio de la tormenta. La belleza del otoño gallego, con sus luces doradas filtrándose entre las nubes y el sonido constante del mar, se volvía más conmovedora, casi dolorosa. Carmen era un apoyo constante para Elena, escuchándola sin juzgar, ofreciéndole un hombro sobre el que llorar. «Es un hombre bueno, Elena, y te quiere con locura. Disfruta cada segundo», le decía su amiga. La salud de Mateo se deterioraba visiblemente. Pasaba más tiempo en el sillón junto a la ventana, mirando el mar que tanto amaba, sus ojos azules a menudo perdidos en la distancia. Elena lo cuidaba con una devoción infinita. Le preparaba sus comidas favoritas, aunque él apenas probaba bocado. Le leía en voz alta, le contaba historias del pueblo, le sostenía la mano durante horas, sintiendo cómo la vida se le escapaba lentamente. «El mar guarda todas las historias, Elena», le dijo él una tarde, con un hilo de voz. «Las nuestras también estarán ahí, meciéndose con las olas». «Y serán las más bonitas, Mateo», respondió ella, tragándose las lágrimas. Una mañana de principios de invierno, con el cielo cubierto de un gris plomizo y un viento helado que silbaba entre las rendijas de las ventanas, Mateo no despertó. Se había ido en calma durante la noche, con Elena durmiendo a su lado, su mano entrelazada con la de ella. El vacío que dejó Mateo fue inmenso, un abismo de silencio y soledad. Los primeros días fueron una nebulosa de dolor. Carmen no se separó de su lado, ayudándola con los trámites, con la gente del pueblo que venía a darle el pésame. Elena se movía como un autómata, el corazón encogido, el alma rota. La casa de comidas permaneció cerrada. Unas semanas después, cuando la primera oleada de dolor comenzó a amainar, dejando tras de sí una tristeza profunda, pero más serena, Elena encontró una pequeña caja de madera en la mesilla de noche de Mateo, junto a su gastado cuaderno de dibujo. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, sobre un lecho de algodón, descansaba un cormorán de madera, tallado con una habilidad exquisita. Las plumas, el pico, la postura alerta del ave marina, todo estaba reproducido con un realismo asombroso. Elena lo tomó entre sus manos. La madera era suave y cálida al tacto. Al examinarlo más de cerca, descubrió que el cormorán tenía un pequeño compartimento secreto en su base. Con cuidado, lo abrió. Dentro había una diminuta nota enrollada, atada con un hilo de seda azul. «Mi Elena, mi faro en la noche», decía la caligrafía de Mateo.
Si estás leyendo esto, es que ya he zarpado hacia ese mar del que nadie regresa. No llores por mí más de lo necesario. Los días que pasé contigo fueron un regalo inesperado, la marea alta de mi vida. Me diste un hogar, no solo en tu casa, sino en tu corazón. Y eso es más de lo que nunca soñé merecer. Quiero que sigas viviendo, mi amor. Quiero que reabras Anosa Casa, que vuelvas a llenar esa cocina con tus aromas y tu risa. Encuéntrame en el sabor del caldo, en el azul del cielo después de la tormenta, en el vuelo de los cormoranes sobre las olas. Viviste en mis ojos como el faro vive en la noche. Sigue brillando, mi Elena. Siempre tuyo, Mateo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras leía, pero esta vez no eran solo de dolor. Había gratitud, un amor inmenso que trascendía la muerte y una extraña sensación de paz. Abrazó el cormorán de madera contra su pecho y miró por la ventana hacia el mar. El sol de invierno, pálido pero persistente, se abría paso entre las nubes, tiñendo de plata las olas. Sintió la presencia de Mateo en la brisa que acariciaba su rostro, en el sonido rítmico del oleaje, en la belleza indómita de aquella costa que tanto habían amado juntos. El tiempo que tuvimos fue suficiente, Mateo, susurró para sí misma.